Mi novio me dejó caer la bomba. La boda se suspende si no pones el piso, el coche y todos tus ahorros a mi nombre. Yo, sin alterarme, le dije que lo pensaría. Esa misma noche cambié las cerraduras de casa y doné su traje de novio a una ONG. Al día siguiente, cuando llegó a la sastrería para la prueba definitiva, vio a un desconocido luciendo su chaqueta Tom Ford de $5,000 mientras yo lo observaba todo desde el coche aparcado enfrente. La boda queda cancelada a menos que el apartamento, el Range Rover y tu cuenta bancaria pasen a mi nombre, soltó Samuel con la misma tranquilidad que si estuviera encargando una margarita con extra de queso. Faltaban 3 meses para la ceremonia de octubre. Yo ya había desembolsado $35,000 en reservas, y el hombre con el que pensaba casarme acababa de transformar nuestro futuro en una extorsión sentimental. Lo miré allí sentado, en el despacho que tengo dentro del apartamento que compré yo sola hace 6 años, y sentí que algo se me rompía por dentro. Déjame pensarlo, respondí serena. Lo que no le dije es que ya tenía preparada una sorpresa que jamás olvidaría. Pero para entender cómo llegué a ese punto, hay que retroceder y conocer quién era yo antes de que Samuel Brennan apareciera y confundiera mi esfuerzo con un cajero automático ilimitado. Me llamo Lily Morgan, tengo 33 años y soy abogada especializada en bienes raíces comerciales en Denver. El apartamento que él quería a su nombre lo adquirí con 27 años, vaciando los ahorros de 3 años trabajando como loca en un bufete donde las mujeres apenas existíamos en el área inmobiliaria. El Range Rover que también reclamaba lo pagué al contado a los 31, con $38,000 que guardé a propósito, porque detesto las deudas, detesto que alguien tenga poder sobre lo que necesito. La cuenta de ahorros de 6 cifras que pretendía saquear la construí durante 10 años enteros. Cada viaje que no hice, cada cena en restaurante que me salté, cada fin de semana que mis compañeros de la facultad disfrutaban mientras yo facturaba horas. Cada dólar de esa cuenta lleva mi firma y mi historia. Cada dólar es una decisión consciente de elegir seguridad antes que caprichos. La independencia económica me la enseñó mi madre, pero no con discursos bonitos, sino mostrándome el abismo. Murió de cáncer de ovarios cuando yo tenía 25 años, justo antes de que aprobara el examen de abogacía. En sus últimas semanas, ya sabiendo que no saldría del hospital, me apretó la mano y me dijo: Lily, la verdadera riqueza no es lo que ganas, es lo que conservas y lo que nadie te puede quitar. Nunca permitas que alguien te haga sentir mal por proteger lo tuyo, ni le entregues jamás las llaves de lo que has levantado con tu sudor. Hablaba de mi padre sin nombrarlo. Él nos abandonó cuando yo tenía 12 años y mi madre descubrió que no tenía nada a su nombre, ni tarjetas, ni cuenta propia, ni una sola propiedad. A los 42 tuvo que empezar desde cero. Sacó la licencia de agente inmobiliario, trabajó en 2 empleos simultáneos y, aunque al final le fue bien, nunca olvidó la humillación de depender totalmente de otro. Por eso, cuando compré mi apartamento a los 27, fue mi homenaje silencioso hacia ella. El mercado había bajado lo justo. Vacié mis ahorros y firmé una hipoteca que me aterrorizaba. Todos me decían que estaba loca, que siguiera alquilando, que hiciera colchón. Pero yo oía la voz de mi madre y sabía lo que tenía que hacer. Los siguientes 4 años viví como estudiante en un piso precioso. Muebles de IKEA, 0 viajes, cocinando todas las noches, conduciendo un Honda Civic del año de la tos que pagué con mi primera prima grande. Cada aumento, cada bonus y cada devolución de impuestos iba directo a amortizar la hipoteca. Mi mejor amiga Rachel fue testigo de todo con una mezcla de orgullo y preocupación. Nos conocimos en la facultad. Éramos 2 de las 7 chicas que había en derecho corporativo. Ella eligió interés público, gana una 1/4 parte que yo y vive feliz con una compañera de piso y 2 gatos. Tienes 30 años y no sales de Colorado desde hace 4. Me soltó una vez mientras corríamos. Te estás perdiendo la vida. Yo estoy construyendo la mía, le respondí. Hay diferencia. Cuando hice el último pago de la hipoteca a los 31, me senté sola en el salón y lloré de alivio y de libertad. El apartamento era mío al 100%. Cada ladrillo, cada ventana, cada centímetro cuadrado. Después llegó el Range Rover de segunda mano. 3 años de uso, pagado en efectivo. $38,000. Rachel volvió a decirme que estaba loca, que lo financiara, que los intereses estaban bajos. Pero yo no quería letras, no quería deudas. Quería saber que si mañana todo se hundía tenía casa y coche que nadie me podía embargar. A los 32 ya tenía 6 cifras ahorradas y camino firme a ser socia del bufete más prestigioso de bienes raíces comerciales de Denver. Negociaba contratos de alquiler de edificios enteros. Me sabía las ordenanzas urbanísticas de memoria. Los socios senior me pedían opinión y clientes me reclamaban por nombre. Pero también llegaba cada noche a un apartamento precioso y vacío
y me preguntaba si había elegido mal. Todas mis amigas de la universidad estaban casadas o comprometidas. Subían fotos de viajes y aniversarios. Yo tenía propiedades, prestigio y seguridad, pero nadie con quien compartirlo. En ese vacío conocí a Samuel Brennan hace 18 meses, en una gala benéfica. Tenía 35 años, era encantador y decía trabajar en consultoría financiera. Luego descubrí que eso significaba intentar colocar startups que nunca conseguían inversión. Los primeros meses todo era fácil. Aparecía con café cuando me quedaba hasta tarde, escuchaba mis batallas con clientes, parecía genuinamente impresionado por mi carrera y por tener propiedad propia a los 33. Rachel fue escéptica desde el minuto 1. Hay algo teatral en él. Fíjate cómo habla de ti delante de otros. Siempre menciona lo que tienes, nunca quién eres. Pero yo estaba cansada de la soledad, cansada de ser la única soltera en los eventos del bufete, cansada de llegar a casa y encontrar silencio. Así que ignoré las pequeñas alarmas, que desviara las conversaciones hacia mis bienes, que hablara de nuestro piso y nuestro coche cuando legalmente todo era mío, que nunca ofreciera pagar la mitad de nada, pero siempre tuviera dinero para ropa cara y gadgets innecesarios. A los 10 meses se mudó a mi casa porque se le acababa el alquiler. Empezó poniendo $100 al mes para luz y comida. Me pareció justo. El piso estaba pagado. No tenía por qué pagar lo que pagaría de alquiler en otro sitio. Pero en semanas todo cambió. Mi estilo minimalista pasó a ser frío y corporativo. Empezó a redecorar sin preguntar. Llenaba la casa de amigos para noches de póker que dejaban olor a cerveza y manchas. Luego llegaron los comentarios, que trabajaba demasiado, que la novia de su amigo era profe de yoga y tenía mejor equilibrio, que quizá debería plantearme pasarme a derecho sucesorio, algo más tranquilo. Cada frase parecía inofensiva por separado, pero juntas dibujaban un patrón que yo estaba demasiado dentro para ver. Hace 8 meses le pedí matrimonio yo. Sí, me arrodillé en nuestro restaurante favorito y le entregué un anillo que me costó 2 sueldos. Lloró, dijo que sí y al instante subió fotos diciendo que por fin tenía la vida resuelta y había encontrado su hogar para siempre. No, su persona para siempre, su hogar. Eso debería haberme encendido todas las alarmas, pero yo ya estaba metida hasta el cuello organizando la boda con la misma obsesión que pongo en los casos grandes. Mi parte ya iba por 35. $0. Jardines botánicos, fotógrafo top, catering, flores, cuarteto de cuerda. Samuel a veces se quejaba del precio, pero nunca ofreció pagar ni la mitad. Las dudas de Rachel se hicieron gritos. Observaba cómo en las cenas él hablaba de nuestros bienes cuando todo era mío, cómo las conversaciones siempre terminaban girando en torno al valor del apartamento o de mis ahorros en vez de mis logros reales. Una noche, después de varias copas de vino, me soltó. Lily, ese hombre no te quiere a ti, quiere tu cuenta corriente con piernas. Lo dijo sin rodeos. No te ama a ti, ama lo que has levantado con tus propias manos. Yo no quise oírla. Tenía 33 años y por primera vez en la vida creía que por fin iba a tenerlo todo, esa existencia plena que siempre había aplazado. Solo faltaban 3 meses para dejar de vivir sola para siempre, 3 meses para que alguien me esperara al volver a casa, 3 meses para alcanzar aquello que todos parecían conseguir sin sudor. Y entonces Samuel se plantó en mi despacho y lanzó su orden. Pasa el piso a mi nombre, el coche también, dame acceso completo a tus ahorros, todo o cancelamos la boda. Lo observé desde el otro lado del escritorio que compré con mi primer bono importante, dentro del apartamento que adquirí yo sola, y algo se rompió en mí con un chasquido limpio. No deseaba edificar una vida a mi lado, quería apropiarse de la que ya tenía construida y utilizaba la boda, nuestra relación y el futuro que supuestamente compartíamos como herramienta de extorsión. Déjame pensarlo, respondí con voz serena. Él se levantó seguro de su victoria. No tardes, tenemos citas con los proveedores. Cuando cerró la puerta me quedé allí un buen rato, recordando la advertencia de mi madre sobre la delgada línea que separa ser pareja de convertirse en propiedad, y comencé a trazar un plan que Samuel nunca habría imaginado. Esa noche no dormí. Estuve mirando el techo mientras repetía sus palabras, no solo la amenaza, sino el tono despreocupado, como quien pide que compres pan, lo ensayado que sonaba todo, cómo escaló a la intimidación en cuanto no cedí de inmediato. No era espontáneo, era una jugada meditada. El domingo por la mañana quedé con Rachel para correr por Washington Square Park, como cada semana desde hacía 5 años, 7 millas, 2 vueltas al lago. Normalmente charlábamos de trabajo o de bobadas. Ese día vomité todo antes de terminar la primera milla. Rachel frenó en seco, manos en las rodillas, jadeando, pero no por la carrera. Repite eso. ¿Qué quiere exactamente? El piso, el coche, acceso total a mis ahorros, todo a su nombre. O al menos compartido 3 meses antes de casarnos. Se irguió y su rostro se transformó en una ira que rara vez le veía. Lily, eso no es una petición de novio, es un robo con traje de prometido. Me agarró por los hombros para que la mirara a los ojos. Mi hermana vivió lo mismo hace 6 años. Su ex le pidió poner el coche y el apartamento a nombre de ambos para demostrar confianza. Ella lo hizo porque lo amaba y no quería que se sintiera inferior. 2 años después, en el divorcio,
Tuvo que pagarle $80,000 de su propio patrimonio mientras él no había puesto ni un céntimo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Rachel, no sé qué hacer. Llamas hoy mismo a un abogado especializado en protección patrimonial. No a la organizadora de bodas ni a la terapeuta. A un abogado. Y ni una palabra a Samuel. Terminamos las 7 millas en silencio, pero mi mente corría a 1000 por hora. Al llegar a casa, Samuel ya se había marchado a uno de sus cafés de networking que nunca daban frutos. Me duché, me cambié y marqué un número que jamás pensé que marcaría 3 meses antes de mi boda. El lunes a las 9 llamé a Jonathan Hastings, socio de familia en el bufete, 62 años, brillante y directo como un martillo. Habíamos coincidido en casos donde lo inmobiliario y los divorcios se entrecruzaban y siempre admiré su claridad. Lil, esto sí que es inesperado, dijo al cogerme la llamada. Le conté todo con la frialdad de un informe, el ultimátum, el momento elegido, los bienes concretos, cómo había convertido mi cautela en un defecto moral. El silencio al otro lado fue tan largo que creí que se había cortado. Jonathan, sigo aquí. Su voz sonó de pronto agotada. Lil, llevo 30 años en derecho de familia. He visto este guión centenares de veces y jamás termina bien para quien aporta los activos. Le pregunté implicaciones legales. Me explicó que si transfería algo antes del matrimonio, sería un regalo sin protección alguna. Si nos casábamos, pasaría a ganancial y se repartiría en caso de divorcio. En ambos escenarios quedaba desprotegida por completo. Mi cerebro de abogada se activó. Y el timing importa. El timing es la bandera roja más grande. Un ultimátum, 3 meses antes, después de que ya hayas pagado depósitos no reembolsables, es estrategia pura. Alguien que sabe exactamente lo que hace y usa tu inversión emocional y económica como palanca. Las palabras me golpearon el pecho. ¿Qué hago? Dile que quieres consultar a un asesor financiero antes de mover un euro. Observa cómo reacciona. Si es buena persona, lo entenderá. Si no, aumentará la presión y te hará sentir egoísta por ser prudente. Hablamos 20 minutos más. Me interrogó sobre la situación económica de Samuel, sus aportaciones en casa, su historial laboral. Con cada respuesta su preocupación crecía. Antes de colgar, añadió, documenta absolutamente todo de ahora en adelante. Conversaciones, mensajes, transferencias. Si esto se tuerce, necesitarás pruebas. Pasé el resto del lunes en piloto automático, reuniones, contratos, correos, pero mi cabeza repasaba cada interacción con Samuel bajo la nueva lupa de Jonathan. Lo rápido que cambió cuando se mudó, cómo mi casa dejó de sentirse mía, cómo cada comentario sobre mi trabajo era crítica camuflada de interés, cómo nunca propuso ahorrar juntos para algo nuevo, solo que yo le cediera lo que ya tenía. El patrón era evidente ahora que por fin lo miraba de frente. El miércoles cenamos en casa. Él trajo comida tailandesa de camino. Comimos en la mesa de la cocina que compré hace 3 años dentro del apartamento que llevo 6 pagando sola. He estado pensando en lo de los bienes, empecé con tiento. Samuel alzó la vista y su rostro se tensó al instante. Quiero hablar primero con un asesor financiero. Asegurarnos de hacerlo bien por temas fiscales y de protección legal. Son decisiones importantes. Su expresión se endureció. Estás complicando las cosas innecesariamente. Estoy siendo prudente con activos importantes. La gente que se ama no necesita asesores para confiar. Dejó el tenedor con brusquedad. Esto es justo lo que temía. Tratas el matrimonio como una transacción. Trato decisiones financieras importantes como decisiones financieras importantes. Se levantó de golpe. ¿Sabes qué me dice esto? Que en realidad no quieres casarte conmigo. Quieres un prenup. Cuentas separadas. Eso no es matrimonio, Lily. Es un contrato donde tú tienes todo el poder y yo soy un adorno de tu éxito. Samuel, no es eso. Lo haces complicado porque no soportas compartir de verdad. Has levantado esta fortaleza de bienes y no dejas entrar a nadie. Quieres un compañero al que puedas controlar, no un igual. Agarró llaves y cartera. Me voy unos días a casa de Marcus a ver si aclaras qué quieres de verdad, porque ahora mismo está clarísimo que prefieres la boda al matrimonio. La puerta se cerró con un golpe seco. Me quedé sentada un largo rato con la comida enfriándose, repasando todo lo que acababa de soltar. Cómo había convertido mi petición razonable en un ataque personal. Cómo me hizo sentir culpable por proteger lo que construí antes de que él apareciera. Lo rápido que escaló. El móvil vibró. Mensaje de Samuel. Me quedo esta noche en casa de Marcus. Necesito espacio para pensar si realmente estamos listos. Otro. Me duele que no confíes lo suficiente como para hacer una sociedad real. Y otro. Pensé que eras diferente. Ya veo que no. Cada mensaje era una flecha diseñada para herir el orgullo, para generar duda, para que corriera a disculparme por tener límites. Apagué el teléfono, me serví una copa de vino y me senté en mi salón, con mis muebles, en mi casa. Y por primera vez permití sentir lo que llevaba semanas reprimiendo. Esto no estaba bien. Nada de esto estaba bien. Samuel pasó 2 noches en casa de Marcus. 2 noches enviándome mensajes calculados para ablandarme. Yo no respondí ninguno. En cambio, me quedé hasta tarde en la oficina. Acepté investigaciones extra. Me mantuve ocupé para no pensar. El viernes llegué destrozada después de 12 horas batallando clave
cláusulas con un cliente que creía poder reescribir el Código Civil a cabezazos. Me dolían los pies, me latía la cabeza, solo quería vino, silencio y un baño. En vez de eso, abrí la puerta y me encontré a Samuel repantigado en mi sofá junto a su amigo Marcus de la universidad, el fútbol a todo volumen en mi televisión, botellas de cerveza vacías dejando cercos en la mesa de madera que yo cuidaba como oro. Samuel ni me miró al entrar, solo soltó: estamos organizando la despedida de soltero. Marcus encontró sitio en Las Vegas. Va a ser legendario. Me quedé allí parada con el maletín en la mano, la ropa arrugada, esperando algo más. Una disculpa por la pelea. Una explicación de por qué había vuelto a entrar como si nada después de irse dando un portazo. Nada. Voy a por vino, dije al aire y me encaminé a la cocina, demasiado agotada para pelear. El open concept que tanto me había enamorado cuando compré el piso, de pronto se sentía como una jaula abierta, donde cualquiera podía entrar y dejar sus huellas. Aquí tienes la reescrita en español, con el mismo tono narrativo intenso, sin plagio directo, manteniendo aproximadamente la misma extensión y número de caracteres que el original. El suelo de madera, esa conexión abierta entre el salón y la cocina, la entrada de luz que hacía que todo pareciera más amplio. Aquello que tanto me había enamorado del apartamento estaba a punto de convertirse en la peor trampa perfecta, porque justo en ese instante llegó la voz de Marcus desde el salón, nítida, sin filtro. ¿Ya le contaste lo del presupuesto para Las Vegas? Eso va a costar un ojo de la cara. Me quedé clavada en el marco de la cocina, protegida por el ángulo de la pared, con la copa temblándome en la mano. La risa de Samuel fue lo siguiente, pero no era la risa cálida que me dedicaba a mí. Era otra, fría, afilada, de quien calcula. Todavía no. Ella lo paga todo. Siempre lo hace. Apreté tanto la copa que creí que se rompería. Marcus soltó una carcajada. Joder, la tienes domesticadísima. Mi novia me crucificaría. Samuel, tranquilo como quien comenta el tiempo. Es que tu novia no tiene un piso pagado en Cherry Creek, ni 100,000 limpios en cuenta. La copa se volvió plomo. La dejé en silencio sobre la encimera. Mi mente de abogada se activó sola, esa parte que detecta pruebas en el aire. Marcus bajó la voz. Conspirador. Y lo del traspaso de titularidad. Eso es de maestro. Cuando tu nombre esté en el piso y en el coche, pase lo que pase, te llevas algo decente. Lo sé, respondió Samuel, satisfecho. Todo controlado. Oí el tintineo de botellas al brindar. Luego llegó la frase que me heló la sangre en mis venas. Además, cuando tenga acceso a su cuenta de ahorros, por fin monto el fondo cripto que llevo planeando. Le quito 50,000 para la semilla y ni se entera. Para cuando estemos casados y lo descubra, ya lo habré duplicado o triplicado y seré yo quien tenga el patrimonio. Hasta se sentirá orgullosa de mi iniciativa. Marcus soltó una risotada sincera. Eso es hielo puro, tío, pero chapó. Trabajando 80 horas semanales, no va a notar nada hasta que ya tengas la pasta de vuelta. ¿O no? Ese es el plan. Está tan metida en sus expedientes que apenas mira sus cuentas. La he estudiado. Yo seguía allí, en mi cocina, la cocina del piso que pagué con mi sudor, escuchando cómo mi prometido y su amigo diseñaban mi ruina con la misma despreocupación que si planearan un fin de semana. Siguieron hablando del viaje, del precio del bottle en Vegas, de si pillar suite o no, pero yo ya no oía palabras, solo procesaba. Samuel no había pedido meter su nombre en las escrituras porque sí. Su padre le había dado la jugada maestra tras su propio divorcio traumático. Nunca te cases con alguien que tenga patrimonio sin blindarte antes. Esto era premeditado desde antes de que él pusiera un pie en mi casa. Y lo de las criptos no era un préstamo, era robo puro y duro. Había observado mis rutinas bancarias, había calculado el momento exacto para vaciar la cuenta sin que saltaran alarmas. La palabra difícil retumbaba en mi cabeza. Para su padre yo podía ser difícil o controladora por el terrible delito de no querer que me desplumaran. Me obligué a moverme. Crucé el salón como si nada. Los dos alzaron la vista un segundo y siguieron a lo suyo. Samuel me regaló una sonrisa que, minutos antes, me habría parecido tierna. ¿Día duro?, preguntó. Demasiado, contesté. Me ducho y me acuesto. Me encerré en mi dormitorio de mi piso, y me senté en la cama. Sentí que alguien acababa de entregarme el plano detallado de mi propia destrucción. Lo había orquestado todo. Traspaso para asegurarse un botín, vaciado de ahorros para sus sueños de millonario cripto. Pero había cometido un error de cálculo monumental. Había planeado todo esto bajo el techo de una abogada que lleva 10 años especializándose en proteger patrimonios, detectar estafas y recopilar pruebas irrefutables. Entré al baño, abrí la ducha al máximo y dejé que el agua hirviendo me quemara hasta enrojecerme la piel, llevándose las últimas migajas de duda, los últimos hilos de esperanza de que quizás había entendido mal. No había entendido mal, solo había una verdad. Samuel no estaba construyendo una vida conmigo. Estaba desmantelando sistemáticamente todo lo que yo había levantado. Cerré el grifo. Me envolví en una toalla que compré sola, en el baño del piso que compré sola, antes de que Samuel Brennan existiera en mi universo. La mujer del espejo ya no era la que llevaba días cuestionándose. Era la que curraba 80 horas, la que había sacrificado todo por construir algo sólido. Esa mujer
mujer sabía perfectamente qué hacer. Si él quería jugar sucio con el fruto de mi trabajo, yo también jugaría, pero con reglas que él ni siquiera imaginaba, y solo habría una ganadora. Me vestí, me sequé el pelo y empecé las llamadas. Primero, Jonathan Hastings, mensaje urgente. Luego el administrador del edificio. Cambiar cerraduras mañana a primera hora. Por último, Rachel. Tenías razón. Cuando salí del dormitorio ya estaba serena. Samuel me miró desde el sofá, cerveza en mano. ¿Mejor?, preguntó. Mucho mejor, respondí, y lo decía totalmente en serio. Se fueron pasadas las 12, borrachos y ruidosos, sin sospechar que yo había oído cada palabra. Cuando la puerta se cerró, me quedé mirando las botellas vacías, los cercos en la mesa, el desastre que habían dejado en mi espacio. Luego lo limpié todo con calma quirúrgica. Fregué cada superficie, tiré cada botella, dejé el piso impecable, como quien recupera territorio. El jueves a las 7 ya estaba en mi escritorio. A las 8 tenía a Jonathan al teléfono. Anoche oí algo. Le solté sin preámbulos. Samuel y Marcus planeando la despedida en el salón. Desde la cocina lo escuché todo. Le repetí la conversación casi literal. Los gastos de Vegas que yo pagaría, la estrategia del padre tras su divorcio, los 50,000 que pensaba birlarme para criptos en cuanto tuviera acceso. El silencio de Jonathan fue tan largo que miré la pantalla por si se había cortado. Jonathan, su voz sonó distinta, grave. Lily, blindas todo hoy, no mañana, hoy. Cambia todas las contraseñas, bancos, inversiones, tarjetas. Cambia preguntas de seguridad. Cambia cerraduras. Puerta principal, cerrojo, garaje, todo. Documenta la conversación mientras esté fresca. Citas exactas o lo más fiel posible. Hora, lugar, testigos. Haz inventario fotográfico de todo lo que era tuyo antes de él. Guarda copia en nube encriptada y mándame otra a mí y a Rachel. Si esto acaba en juzgado, y creo que acabará, necesitarás demostrar que fue fraude premeditado, no una discusión de pareja. Ya estaba abriendo el portátil en mano. Accedí directamente a la página web del banco. Las cerraduras nuevas saldrán caras. Me da exactamente igual que valgan 5,000. Cámbialas hoy mismo. Tiene copias de las llaves de mi casa y su plan es dejarme sin un centavo de mis ahorros. Lo importante es que no pueda tocarme físicamente mientras yo blindaje las cuentas. A las 9 de la mañana ya había renovado todas las contraseñas bancarias. A las 10 modifiqué cada pregunta de seguridad con respuestas que Samuel nunca podría imaginar. El apellido de soltera de mi madre lo sustituí por datos absurdamente oscuros que solo yo sé. El nombre de mi primer perro lo cambié por una frase sin sentido alguno. Capas y capas de protección que ni el hacker más obstinado atravesaría sin sudar. A las 11 marqué el número de Patricia, la administradora del edificio, siempre impecable y resolutiva. Patricia, necesito cambiar urgentemente todas las cerraduras de mi apartamento. Hoy si es posible, mañana a más tardar. Silencio breve. ¿Todo bien, Lily? ¿Rompemos el compromiso? Mi prometido aún tiene llaves y quiero que dejen de servirle de inmediato. Su tono se volvió más humano. Lo comprendo perfectamente. Llamo ahora mismo al cerrajero. Con el sistema inteligente que instalaste, serán unos 100 por todo. Puerta principal, pestillo, códigos del garaje. Perfecto. ¿Pueden venir mañana? Lo marco como prioridad absoluta. ¿Estarás allí? No, pero te doy permiso para que entren. Solo asegúrate de que quede listo antes del viernes por la tarde. Cuenta con ello. Y Lily, lo siento muchísimo. Colgué, abrí una hoja de cálculo en blanco y comencé a registrar todo con frialdad quirúrgica. Una columna para lo que poseía antes de que Samuel pusiera un pie aquí. Otra para lo adquirido en común. El apartamento, 100% mío. Comprado hace 6 años y liquidado hace 2. El Range Rover, 100% mío. Pagado al contado hace 3. Muebles, aproximadamente el 95% míos, acumulados a lo largo de 6 años. Compras compartidas, una cafetera de lujo, $400. Un juego de ollas que nunca estrené, 300. Cojines decorativos, 200. Una tele enorme que él juró imprescindible, 600. Total compras conjuntas, $1,500 frente a unos 250,000 estimados en bienes dentro del piso. Otra pestaña, aportaciones económicas de Samuel desde que se instaló, 10,000 al mes durante 10 meses, 15,000 en total. Luz, comida, nada a la hipoteca, ya inexistente, nada a impuestos, nada a la comunidad, nada a la propiedad en sí. Después recorrí el apartamento habitación por habitación fotografiando cada rincón con el móvil. Ángulos, muebles, cuadros, electrodomésticos, suelos, grifos, un inventario visual irrefutable de lo que había en mi casa antes de expulsarlo para siempre. Encripté las imágenes, las subí a una nube protegida y envié copia a Jonathan y a Rachel con asunto documentación. Rachel llamó en menos de 1 minuto. ¿Qué demonios estoy viendo? Pruebas, por si Samuel pretende alegar que aportó algo o que tiene derecho a la mínima cucharilla. Lo estás haciendo de verdad lo estoy haciendo. Bien, dijo con voz de loba. Se merece hasta el último gramo de lo que le cae encima. El viernes por la tarde, mientras Samuel fingía mantener reuniones de café que nunca conducían a nada productivo, hice una llamada que me supo a la vez ruin y profundamente justa. Marqué el número de Douglas, propietario de la sastrería de lujo en Larimer Square, donde descansaba el traje de novio a medida de Samuel. Habíamos ido varias veces en esos meses, él obsesionado con el tono exacto del Burdeos, los gemelos grabados,
La caída perfecta de la lana gris carbón. Yo lo pagué íntegro. 5,000 dólares por una sola puesta en escena. Douglas, soy Lily Morgan. Tenemos que hablar del traje de Samuel Brennan. Claro, la prueba final es el lunes por la tarde. ¿Algún inconveniente? La boda se cancela. Hemos terminado. Quiero donar el traje. Silencio largo. Lo siento enormemente. Donarlo. Tú colaboras con Veterans Career Closet, ¿cierto? Sí, pero es un Tom Ford a medida. $5,000 que pagaste tú mientras Samuel vivía 10 meses gratis en tu casa, y tú cubrías absolutamente todo. Exacto. Quiero que ese traje acabe en el armario de un veterano que lo necesite de verdad. Alguien que lo lleve con dignidad a una entrevista de trabajo en lugar de usarlo para una estafa matrimonial. Douglas tardó en responder. Si tú lo pagaste, legalmente puedes disponer de él. ¿Pero estás segura? Es un gesto costoso. Segurísima. Tiene prueba final el lunes. Quiero que el traje haya desaparecido antes de que aparezca. ¿Puede alguien de la ONG recogerlo mañana? Lo organizo. Pero Lily se va a enfurecer mucho. Esa es precisamente la intención. Y Douglas, cuando pregunte, dile que hubo un error administrativo y que el traje se donó por equivocación. No menciones mi nombre a menos que él lo pregunte directamente. Aquí hay una historia épica, y termina con un veterano feliz en lugar de un timador disfrazado. El sábado amaneció con una claridad mental absoluta. Conduje hasta los jardines botánicos donde teníamos reservada la ceremonia. Jennifer, la coordinadora, frunció el ceño al verme llegar sola. Lily, Samuel vendrá después, ¿no? No, vengo a cancelar la boda. Su rostro pasó del susto a la compasión profesional. Lo siento muchísimo. Déjame revisar el contrato. Tecleó rápido. El depósito es no reembolsable, y al cancelar dentro de los 90 días nos quedamos con el 60% del resto. Serían unos 14,000. Saqué la chequera sin titubear. Quiero liquidarlo ahora mismo. Las siguientes 2 horas fueron un rosario de cancelaciones. Fotógrafo, 2,000 perdidos. Catering, 3,500. Florista, 1,800. Cuarteto de cuerda, 10,000. Cada firma era un corte limpio a una soga que me había estado ahorcando. Al mediodía ya había desembolsado $23,000 por cancelar una boda con alguien que planeaba robarme 50,000. Seguía saliendo ganando. Mientras firmaba los últimos papeles, Jennifer soltó. Por cierto, la semana pasada vino una pareja jovencísima preguntando por tu fecha de octubre. 2 profesores de primaria. Les encantó el jardín. Pero cuando les dije el precio se les cayó el alma al suelo. La novia hasta lloró. Algo se removió dentro de mí. ¿Cuánto les faltaría para poder permitírselo? Jennifer calculó en segundos. Si alguien cubriera unos 8,000 del espacio, con lo que han ahorrado, podrían llegar. Mi mano apenas tembló mientras extendía otro cheque. Apúntalo como reserva de ellos, donante anónimo. Diles que alguien quiso regalarles el día más bonito de sus vidas. Los ojos de Jennifer se empañaron. Estás en plena ruptura y pagas la boda de 2 desconocidos. Pago para que gente decente tenga algo hermoso. Samuel iba a usar mi dinero para jugárselo en cripto. Esto me parece infinitamente mejor. El domingo por la mañana empaqueté todas las pertenencias de Samuel. Cada camisa que aún colgaba en mi armario, cada gadget caro desperdigado, sus revistas de criptomonedas que ahora parecían pruebas del delito, sus libros de autoayuda sobre manifestar riqueza y atraer abundancia. Etiqueté las cajas con letra clara y las apilé en mi plaza de garaje número 23. Luego me senté frente a la mesa de la cocina y redacté el mensaje definitivo. Lo reescribí 17 veces hasta que sonó exactamente como quería. Samuel, tras meditar con calma tu propuesta sobre el reparto de bienes, tienes razón en algo. Debemos estar alineados respecto al matrimonio. Me he dado cuenta de que nuestras definiciones de pareja son irreconciliables. Tú ves patrimonio que adquirir y explotar. Yo veo el fruto de toda una vida que proteger. He cancelado la boda y todos los proveedores. Tus pertenencias están en cajas en la plaza 23 del garaje. He cambiado cerraduras y códigos. Recógelas antes del lunes al mediodía. Después se donan. Ojalá algún día entiendas qué significa realmente ser pareja. Leí una última vez. Enviar. Apagué el móvil por completo y llamé a Rachel. Haz la maleta. Nos vamos a Breckenridge este mismo fin de semana, ya. Nos instalamos en una cabaña perdida entre montañas. Hicimos senderos donde los álamos empezaban a teñirse de oro. Bebimos vino frente a la chimenea. Hablamos de todo menos de él. Rachel no dejaba de observarme. Estás extrañamente serena. No estoy serena, le dije. Estoy libre. No es lo mismo. El domingo al atardecer volvimos a Denver con el sol derritiéndose tras los picos. Durante 48 horas había vivido en un mundo donde Samuel Brennan no existía. Ahora, sentada en el coche de Rachel, tenía el móvil en la mano y el dedo sobre el botón de encendido. No tienes que encenderlo todavía, susurró Rachel. Sí tengo que hacerlo. Necesito ver hasta dónde ha perdido los papeles. Pulse. La pantalla se iluminó. Tardó 30 segundos en descargar la avalancha. 87 llamadas perdidas. 62 mensajes. 15 buzones de voz. ¡Madre mía!, exclamó Rachel mirando de reojo. Se le ha ido la cabeza del todo. Empecé a leer en directo el colapso en tiempo real.
Los primeros mensajes llegaron 1 hora después del mío del domingo por la mañana. Primero desconcierto. ¿De qué hablas? Esto es una broma, ¿verdad? Llámame ahora. Luego urgencia. Lily, la llave no funciona. ¿Qué está pasando? Llámame. Después pánico puro. He bajado al garaje y todas mis cosas están en cajas. Por favor, dime que esto es una prueba. Tenemos que hablar. Y finalmente la rabia desnuda. No puedes cancelar la boda así, sin más. Pagamos depósitos juntos. Esto es una locura. No habíamos pagado nada juntos. Los pagué todos yo. Los mensajes seguían llegando, uno cada 20 o 30 minutos durante horas y horas. Todo. El mundo no para de preguntarme qué ocurrió. ¿Qué respondo? ¿Que te volviste completamente loca? Estás cometiendo el error más grande de tu existencia. Se supone que éramos una pareja de verdad. No puedo creer que hagas algo así por mensaje después de todo lo que vivimos juntos. Después vino la rabia absoluta. ¿Sabes qué? Todo el mundo va a enterarse de la clase de persona que eres en realidad. Controladora, incapaz de confiar en nadie. Vas a acabar tus días sola en ese apartamento que te importa más que cualquier ser humano. En serio, yo lo dejé todo por ti. Me mudé a tu casa, soporté tus horarios imposibles, aguanté tu forma de controlar cada detalle y así me lo agradeces. Rachel leía por encima de mi hombro. Aguanté tu forma de controlar cada detalle. Sí, sigue leyendo, le dije. La fase de súplica empezó pasada la medianoche del domingo. Lily, perdóname, no debí escribir eso. Por favor, hablemos en persona. Podemos arreglarlo. Olvida el tema del dinero. Si quieres un acuerdo prenupcial, lo firmo sin problema. Firma lo que sea. No destruyas lo nuestro por bienes materiales. Te quiero a ti, no a tu piso ni a tu coche. Llámame, por favor. Luego el buzón de voz del padre, que Rachel insistió en escuchar después de contárselo todo. Lo puse en altavoz. La voz de Richard Bren era pura furia helada y contenida. Señorita Morgan, soy Richard Bren, padre de Samuel. Lo que está haciendo no es solo cruel, es abuso económico. Manipuló a mi hijo, lo dejó dependiendo de usted y ahora lo abandona en público para humillarlo. Corrija esta situación de inmediato o enfrentará consecuencias graves, consecuencias legales, se lo aseguro. A Rachel casi se le cae la mandíbula. Su padre le enseñó literalmente a robarte. Y ahora tú eres la abusadora. La proyección al 100%. También llegaron mensajes de Marcus. Eres una insensible por terminar así, por WhatsApp. Samuel merece algo mejor que una ejecutiva sin alma, que solo entiende de balances. Seguramente eran amigos suyos. No sé qué habrá hecho Samuel, pero no hacía falta destrozarlo de esta manera. Cancelar una boda a 3 meses es salvaje. Espero que duermas tranquila. Los leí todos sin sentir absolutamente nada, ni culpa, ni dudas, ni el menor deseo de responder o justificarme. Solo una curiosidad distante por cómo alguien puede estar tan ciego respecto a su propia conducta. ¿Vas a contestar algo?, preguntó Rachel. No, no hay nada que decir. Él sabe perfectamente lo que hizo. Su padre sabe lo que tramaron. Responder solo le daría munición para seguir manipulando. El lunes por la mañana hice algo que llevaba planeando desde el viernes. Algo que me parecía mezquino, perfecto y absolutamente necesario para pasar página. Pedí el día por enfermedad en la oficina, la primera vez en más de un año. Conduje hasta Larimer Square y aparqué justo enfrente de la sastrería de Douglas con un café grande en la mano. Gafas de sol puestas, aunque Denver estaba gris. El coche colocado para tener vista directa a la puerta. La prueba final de Samuel estaba programada a las 2. Veía pasar clientes. Douglas atendiendo con su calma habitual. Un lunes normal en el centro. A las 2 en punto apareció el Honda Civic de Samuel. Se estacionó en el parquímetro delante de la tienda. Me enderecé. El café quedó a medio camino de la boca. Bajó del coche con esa seguridad que antes me parecía atractiva. Espalda recta. Mentón alto. Como si fuera a resolver algo importante. Seguro que ya estaba ensayando su papel de víctima. Mi exnovia loca canceló la boda. Pero al menos yo salgo elegante y encuentro a alguien mejor. Entró. Miré el reloj. 3 minutos después la puerta se abrió de golpe y Samuel salió hecho una furia, móvil ya en la oreja, rostro encendido. Aunque tenía las ventanillas subidas, se le oía gritar desde la otra acera. ¿Cómo que no está? Daba vueltas como loco gesticulando. La gente empezó a mirar. Me da igual quién lo pagara técnicamente. Es mi traje de novio. Más paseos, más gritos. Devuélvanmelo ahora o llamo a la policía. Esto es robo. Tomé un sorbo de café disfrutando del espectáculo. Entonces ocurrió algo que no había previsto y que convirtió todo en absolutamente perfecto. Un hombre salió detrás de Samuel, unos 40 y tantos, porte militar, pelo corto con canas en las sienes y puesto el traje, el Tom Ford gris carbón con forro burdeos. Se paró frente al escaparate, se miró en el reflejo con esa expresión que conozco tan bien, la maravilla de verte convertido en alguien que habías olvidado que podías ser. Tocó las solapas con cuidado, como temiendo que fuera a desvanecerse. Giró un poco para comprobar el ajuste, se irguió, espalda recta, mentón alto. El traje lo transformaba. Douglas salió, se acercó, le estrechó la mano con calidez y le dijo algo que no alcancé a oír pero que hizo sonreír al hombre de verdad. Una sonrisa amplia y agradecida. Justo entonces
Entonces Samuel se giró y lo vio. Su cara pasó por todas las fases en segundos. Confusión. ¿Por qué lleva a alguien mi traje? Reconocimiento. Y luego una rabia que casi echaba chispas. «¡Ese es mi traje!», gritó desde la acera. Varias personas se pararon. Alguien sacó el móvil. Douglas se interpuso al instante, mano en alto, calmando. No oía todo, pero captaba fragmentos. La voz de Douglas serena. «Este traje fue donado por quien lo pagó». Samuel cada vez más alto. «Me da igual su entrevista. Es mi traje de boda. Mío». El veterano, incómodo, intentó decir algo. Douglas lo cortó tajante. «De ninguna manera se lo devuelve. El traje es suyo. Se lo ha ganado y lo merece». Mi móvil empezó a vibrar. Miré. Samuel. Lo vi al otro lado de la calle con el teléfono pegado a la oreja, mirando fijamente la puerta como si pudiera hacer aparecer el traje por telepatía. Colgué. Volvió a llamar. Colgué otra vez. Tercera. Cuarta. Cada vez más nervioso. Más histérico. Al final gritó al aire. «¡No puedes hacerme esto! Ese traje costó $5,000. Douglas alzó una ceja. Lo vi perfectamente desde mi sitio. Esa calma devastadora. Puede demandar si quiere, pero la señora Morgan presentó toda la documentación de que ella pagó íntegramente el traje. Estaría demandando a la propietaria por donar lo que es suyo. Le sugiero que hable con un abogado y vea cómo le iría». La gente miraba sin disimulo. Seguro que alguien grababa. Samuel se quedó ahí plantado, cara roja, puños apretados, mirando a Douglas, al señor Patterson con su traje nuevo y al corrillo de curiosos. Luego giró sobre sus talones y se fue a grandes zancadas hasta su Honda Civic de 15 años, el mismo que tenía cuando nos conocimos y que pasó 10 meses cogiendo polvo en mi garaje mientras él conducía mi Range Rover. Se metió, cerró de portazo y arrancó quemando rueda con un chirrido que hizo volver cabezas. Lo vi desaparecer por la calle y luego miré de nuevo la sastrería. El señor Patterson entraba otra vez con Douglas, los dos charlando. El veterano todavía acariciando la solapa como si no se creyera su suerte. Terminé el café, arranqué y volví a casa. Lo mejor no fue la humillación pública de Samuel, aunque sería mentira decir que no me satisfizo. Lo mejor fue saber que en ese momento un hombre bueno llevaba puesto ese traje de $5,000. Un hombre que lo luciría con dignidad en una entrevista de trabajo, que lo usaría para levantar su vida de nuevo, que lo merecía infinitamente más que Samuel. A veces la venganza no consiste en destruir, sino en asegurarte de que algo hermoso acabe en las manos adecuadas. Cuando llegué al apartamento esa tarde me sentía más ligera que en muchos meses. Ver a Samuel derrumbarse en esa acera, ver al señor Patterson marcharse con el traje puesto lleno de dignidad y esperanza, había sido el cierre perfecto. Pero Samuel no había terminado ni de lejos. El martes por la mañana mi móvil ya se llenaba de otro tipo de mensajes, no de él, sino de conocidos comunes, vecinos del edificio, incluso algún compañero lejano. La campaña de difamación había comenzado. Las redes de Samuel se convirtieron de la noche a la mañana en un culebrón de corazón roto. Publicaciones crípticas cada pocas horas. A veces descubres quién es alguien de verdad cuando le pides que te trate como pareja de verdad. Los narcisistas también usan su éxito para controlar y desechar a quien realmente los ama. El abuso financiero existe y no siempre lo ejerce el hombre. Cada post cosechaba decenas de comentarios de apoyo. Sus amigos se sumaban, que yo siempre había parecido fría, que nunca encajé con la calidez de Samuel. Uno de la universidad escribió: «Siempre noté algo raro en ella, demasiado obsesionada con el dinero y poco con la relación». Otro: «Samuel esquivó una bala. Quien cancela una boda por proteger patrimonio no entiende qué es el matrimonio». El relato estaba muy bien armado y se extendía rápido. Yo era la ejecutiva sin corazón que lo había manipulado emocionalmente. Lo había dejado dependiendo económicamente, y luego lo había tirado a la basura con crueldad, cuando él solo pedía respeto básico. Le había robado el traje de novio por puro rencor. Aquí tienes la reescrita en español, con el mismo espíritu, tono y nivel de detalle, pero con redacción completamente distinta, para evitar cualquier parecido literal, y manteniendo una longitud muy similar. Conteo de caracteres casi idéntico al original. Todo terminó sin una sola palabra por mi parte, dejando claro quién mandaba realmente. Personas que apenas me conocían de vista comenzaron a referirse a mí como la señora Chin del comité social del edificio. «Lily, me llegó lo del compromiso. Me dolió la forma en que lo resolviste. El pobre muchacho parecía tan ilusionado contigo. Una paralegal de otro despacho. Es cierto que echaste a Samuel y regalaste sus pertenencias sin consultarle siquiera. Hasta el señor de la tintorería soltando frases incómodas. Supe de la ruptura. Parece que se puso fea. Yo no me justifiqué con nadie. ¿Qué podía alegar? En realidad él planeaba quedarme con $50,000 de mis ahorros. Nadie me habría creído. La versión de Samuel ya estaba instalada en sus cabezas. Rachel estaba indignada. «Tienes que contar la verdad de una vez. Está hundiendo tu imagen». «Que lo haga», respondí. «Las personas que de verdad importan acabarán viendo la realidad y las que no, simplemente no cuentan». Sin embargo, Rachel acertó en algo. El rumor corría por los círculos profesionales de Denver mucho más rápido de lo previsto. El miércoles ya había soportado 3 charlas incómodas en la oficina de compañeros que habían oído algo y querían saber si me encontraba bien. Fue entonces cuando apareció Margaret Keating. Margaret era socia senior, 68 años.
melena plateada con un bob impecable y reputación de hacer trizas a letrados rivales en las declaraciones. 40 años dedicada al derecho de familia y tolerancia cero hacia los manejos económicos en las parejas. El jueves por la tarde se plantó en el umbral de mi despacho. «Cierra la puerta», ordenó. Obedecí. «Estoy oyendo cosas», dijo tomando asiento frente a mí. «Sobre ti y tu exnovio. Sobre cómo supuestamente lo esquilmaste y le quitaste hasta el traje de novio». Sentí que se me caía el alma a los pies. Margaret alzó la palma. «No te estoy pidiendo que te defiendas. Te informo que ya empecé a rectificar la historia». «¿Cómo?» «La noche anterior, en una cena de la Asociación de Abogados, alguien intentó ponerte como el demonio usando tu caso, así que conté lo que realmente pasó». La expresión de Margaret era puro granito. «Que Samuel Brennan intentó engañarte para que le traspasaras el apartamento, el coche y tus ahorros de 6 cifras antes de la boda. Que lo escuchaste planear quedarse con 50,000 para meterlos en criptomonedas. Que blindaste tus bienes y cancelaste el compromiso. Que el traje lo pagaste íntegro tú, mientras él vivía 10 meses a cuerpo de rey en tu casa». Me quedé mirándola con la boca abierta. «No tenías ninguna obligación de hacer eso». «Sí la tenía. Llevo 4 décadas viendo cómo despluman económicamente a mujeres en matrimonios y divorcios. Lo he visto de 100 maneras distintas y siempre empieza igual. Un tipo que ve a una mujer con éxito como cajero automático en vez de como pareja». Se inclinó hacia mí. «Hiciste exactamente lo que tocaba, Lily. Y no pienso quedarme de brazos cruzados mientras un timador y su padre encubridor intentan machacar tu prestigio por haber defendido lo que es tuyo». Se me hizo un nudo en la garganta. «Gracias. No me des las gracias. Solo que sepas que la narrativa está girando. La gente empieza a preguntar, y la versión de Samuel se desmorona con 2 preguntas sencillas». Tuvo razón. A finales de esa semana, personas que al principio se habían puesto de su lado me llamaban para pedir disculpas. «Lo siento muchísimo, Lily. No conocía todos los hechos. Debí hablar contigo directamente en lugar de tragarme chismes. Lo que intentó hacerte es asqueroso. Me alegra que hayas salido de ahí». Pero la llamada más sorprendente llegó 2 semanas después del espectáculo en la boutique. Mi móvil vibró con un número que identifiqué al instante. Era Marcus, el amigo de Samuel de la universidad, el que estuvo en mi salón la noche que hablaron del plan de transferencia de bienes. Estuve a punto de no contestar, pero la curiosidad pudo más. «Lily, soy Marcus, amigo de Samuel. ¿Podemos vernos? ¿Te invito a un café?» Todos mis sentidos gritaban que no, pero algo en su tono me frenó. «¿Para qué?» «Porque necesito disculparme y contarte lo que está ocurriendo. Quedamos en una cafetería de Capitol Hill, terreno neutral». Marcus llegó nervioso, como quien lleva una piedra en el zapato desde hace semanas. «Necesito pedirte perdón», soltó nada más sentarse, «por haberle reído las gracias a Samuel esa noche en tu casa, tratándolo como si planear robarte fuera una broma de colegas». Guardé silencio y lo dejé continuar. «Samuel anda diciendo por ahí que eres una manipuladora, que lo controlabas, que lo arruinaste su economía y su dignidad, pero yo estuve presente. Escuché cómo hablaba del traspaso, del fondo cripto, del entrenamiento de su padre. Sé perfectamente qué pretendía. Entonces, ¿a qué vienes?» Marcus se revolvió el pelo, claramente agobiado, porque ya lo vi hacer lo mismo en la universidad. Tenía una novia que se llamaba Ashley. La convenció de avalar un préstamo para una supuesta startup. Ella confió. Él dejó de pagar a los 6 meses y le destrozó el crédito. Tardó años en recuperarse. Ni siquiera le alquilaban un apartamento. Tuvo que volver con sus padres. Sentí un escalofrío. «¿Y tú lo sabías?» «Lo sabía. Pensé que había sido una inmadurez juvenil, pero al ver lo que intentó contigo y cómo ahora se victimiza, comprendí que es el mismo patrón, solo que más pulido. No cambió. Simplemente se volvió más hábil». «¿Por qué me lo cuentas precisamente ahora?» «Su padre contrató abogado. Piensan demandarte por el traje y por daños emocionales. Dirán que le robaste bienes y lo humillaste en público. Y yo no puedo callarme ante eso». Marcus sacó el móvil y me mostró una conversación con Samuel de 2 semanas antes del numerito de la boutique. Samuel alardeando del fondo cripto que montaría con el dinero de Lily, de que ella jamás notaría los 50,000 que faltaban, de que una vez tuviera su nombre en los títulos, estaría a salvo de verdad. «Estoy dispuesto a declarar», dijo Marcus. «Si esto llega a juicio, contaré lo que oí y cuáles eran sus verdaderos planes. Es lo menos que puedo hacer». Fotografié toda la conversación con mi teléfono. «Gracias. Esto cambia las cosas. Siento no haber hablado antes. Tenía que advertirte antes de que fuera a más». Cuando Marcus se marchó, me quedé un rato largo en aquella cafetería pensando en Ashley. ¿Cuántas más habría? Patrones que no evolucionan, solo se afilan. Luego llamé a Jonathan Hastings. «Es posible que nos llegue una demanda», le avisé, «pero también contamos con un testigo que declarará sobre los verdaderos planes de Samuel». «Perfecto, encárgamelo». En menos de 48 horas, Jonathan redactó una carta que era pura artillería pesada. 8 páginas detalladas, páginas explicando todo lo que saldría a la luz en el Discovery. Si Samuel seguía adelante, aparecerían pruebas documentales de su intención de vaciar mis cuentas para cripto, sin mi consentimiento, testimonios de varios testigos sobre el plan premeditado de transferencia de bienes, comprobantes de que yo pagué absolutamente todos los gastos de la boda, incluido el traje en litigio,
extractos bancarios que demostraban las aportaciones mínimas de Samuel al hogar común, y propuesta de contrademanda por intento de fraude financiero y coacción. El cierre era letal. Si su representado insiste, tenga presente que la señora Morgan es abogada corporativa inmobiliaria con amplia experiencia en litigios y acceso ilimitado a peritos en manipulación económica en relaciones de pareja. El discovery será invasivo, minucioso y extremadamente oneroso para su cliente. Le recomendamos aconsejar convenientemente al señor Brennan. Jonathan la envió un martes. El viernes, el abogado de Samuel ya había abandonado el caso. El padre de Samuel me llamó una última vez, con la voz temblando de furia reprimida. ¿Te crees que has ganado? ¿Piensas que destrozar la imagen de mi hijo te hace fuerte? Pero tarde o temprano todos verán lo que eres en realidad. Mantuve la calma. Todo el mundo ya está viendo lo que es tu hijo en realidad. Ese es justamente el problema. Tú le enseñaste a aprovecharse de mí. Y ahora estás furioso porque no le salió bien. No tienes ni idea de lo que dices. Tengo grabaciones de tu hijo explicando la estrategia exacta que le enseñaste. Tengo testigos. Tengo documentación. Si vuelves a contactarme, sumaré acoso a la contrademanda. ¿Entendido? Silencio al otro lado. Colgó. Bloqueé ambos números y nunca más supe de ninguno. La amenaza de demanda se disolvió como humo y poco a poco mi vida recuperó una cierta normalidad. Solo que ya no era la misma. Era mejor, porque había aprendido algo que Samuel y su padre jamás imaginaron. Defenderte no es egoísmo. Y quienes te tachan de fría suelen estar enfadados simplemente porque no les permitiste robarte impunemente. Las semanas posteriores a bloquear a Samuel y a su padre fueron extrañas, no duras en el sentido clásico, sino extrañas, como habituarse al silencio tras meses con una obra al lado. Volví a sumergirme en el trabajo con la misma entrega de siempre. Pero ahora todo pesaba menos. Ya no llegaba a casa con alguien que envidiaba mi sueldo. Ya no tenía que justificar horarios ni decisiones profesionales. Ya no revisaba las cuentas buscando movimientos sospechosos. Mi piso volvió a ser mío, de verdad mío. Reorganicé los muebles como los tenía al principio. Doné los caros que había traído Samuel. Sustituí las revistas de criptomonedas por los libros que llevaba años posponiendo. Rachel apareció un viernes con vino y cena para llevar. «Estás distinta», dijo mientras se acomodaba en mi sofá. Distinta, más ligera, como si hubieras estado reteniendo el aire durante un año entero, y al fin expiraste. No se equivocaba. 3 meses después de la ruptura, Margaret me citó en su oficina. «Cierra la puerta», ordenó, y se me hundió el estómago. Ese tono solía anunciar problemas, pero Margaret sonreía de oreja a oreja. «La junta de socios se reunió ayer. Queremos nombrarte socia junior con efecto inmediato». Me quedé mirándola sin habla. Creía que eso no llegaría hasta el próximo año, y no llegaba, pero argumenté que tu comportamiento bajo presión personal extrema, la forma en que manejaste lo de Samuel, reveló justo el tipo de lucidez y autocuidado que buscamos en los socios. No permitiste que los sentimientos enturbiaran tu juicio. Lo registraste todo, blindaste tus activos y gestionaste las repercusiones con absoluta profesionalidad. La junta lo vio claro. «Margaret, no sé ni qué decir. Di que sí y vuelve al trabajo. El contrato de Henderson no se va a redactar solo». Dije que sí. Ese mismo fin de semana, Rachel y yo reservamos Portugal. 3 semanas en septiembre. Aldeas costeras diminutas, mariscos recién pescados, vinos verdes, paseos por acantilados frente al Atlántico. 3 semanas sin abrir el correo laboral cada 10 minutos, sin pensar en Samuel, solo respirando. «Esta eres tú de verdad», me dijo Rachel una tarde tumbadas en la arena. No la versión que vivía pendiente de los estados de ánimo y los caprichos de otro. Había olvidado cómo se sentía la calma. Pues no la olvides nunca más. Al regresar a Denver, mi apartamento olía a hogar más que nunca. Lo había añorado de una manera que jamás extrañé cuando Samuel vivía allí. Extrañaba el silencio, el espacio enteramente mío. Luego, 6 meses después de cancelar la boda, llegó algo que lo cambió todo. Un sobre acolchado a la oficina, remitente a la sastrería de Douglas. Dentro, una nota breve. «Pensé que te gustaría ver esto», y una tarjeta. La caligrafía era pulcra, de alguien que escribe poco a mano. La tarjeta era sobria, solo «gracias». En el interior, con letra elegante, «Señorita Morgan». El señor Douglas me facilitó su dirección laboral y dijo que no le importaría recibir carta. «Soy James Patterson, el veterano que recibió el traje que usted donó. Quería contarle lo que significó para mí ese gesto». Conseguí el empleo de seguridad corporativa. Fui a la entrevista con su traje. Me han ascendido 2 veces en 6 meses. Ahora dirijo la seguridad de un campus tecnológico entero. Pero más allá del puesto, ese traje me devolvió algo que creía perdido para siempre. Confianza, dignidad. La sensación de volver a pertenecer a espacios profesionales. No sé qué ocurrió entre usted y la persona para quien era originalmente. No es de mi incumbencia, pero quiero que sepa que su generosidad transformó mi vida. Adjunto una foto de mi primer día. Quería que viera lo que hizo posible. Con inmensa gratitud, James Patterson. En la imagen aparecía un hombre erguido frente a un edificio de cristal, luciendo el Tom Ford gris carbón y burdeos. El mismo traje por el que Samuel perdió la cabeza con cada puntada,
pero en James parecía hecho a medida para él. Lo llevaba ganado, hombros rectos, mentón alto, mirada serena. Parecía exactamente donde debía estar. Me quedé en el despacho mirando aquella tarjeta largo rato, sintiendo que algo se removía dentro del pecho. No solo alivio porque el traje hubiera encontrado a alguien digno, sino una alegría limpia de que algo hermoso hubiera nacido de mi peor equivocación. Enmarcé la foto y la colgué en casa, justo encima del escritorio. En las noches largas revisando cláusulas o preparando negociaciones duras, alzaba la vista y veía a James Patterson orgulloso con aquel traje, y recordaba que a veces la mejor revancha es asegurarte de que algo valioso acabe en las manos adecuadas. 9 meses después de la ruptura, almorzaba con un cliente en el centro cuando lo vi, Samuel, en una mesa junto al ventanal, con una mujer desconocida, atractiva, profesional, riéndose de algún comentario suyo, y lo vi repetir exactamente los mismos gestos que usaba conmigo, inclinarse atento, rozarle la mano sobre el mantel, esa sonrisa que te hacía sentir única. Mi primer impulso fue levantarme y salir corriendo, pero algo me detuvo. Los observé un instante, vi cómo ella lo miraba, igual que yo los primeros meses, como si de verdad le importara a ella y no lo que pudiera obtener. Cuando ella se levantó para ir al baño, actué sin pensar. La seguí. Se estaba lavando las manos cuando me acerqué. Va a sonar completamente loco, pero estás saliendo con Samuel Brennan. Se volvió, sorprendida pero no agresiva. Sí, unos 4 meses. ¿Por qué lo preguntas? Estuve prometida con él hasta hace 8 meses. No vengo a armar escándalo. Solo quiero pedirte, por favor, que extremes el cuidado con tu información financiera. No permitas que te presione para traspasos de bienes ni acceso a tus cuentas. Y si alguna vez te plantea un ultimátum de demostrar amor, con escrituras o transferencias, huye. Me miró fijamente. Él me dijo que eras una ex controladora que no soportaba su éxito. Claro que sí. Saqué una tarjeta. Anoté mi móvil detrás. Solo te pido que te protejas. Escucha tu instinto. Si algo te huele raro, si alguna vez necesitas hablar con alguien que ya lo vivió, llámame. Cogió la tarjeta. Algo cambió en su expresión. Gracias por esto. Salí del restaurante con el corazón desbocado, sin saber si había hecho bien, pero segura de haber hecho algo. 2 semanas después sonó el teléfono de la oficina. Soy Victoria Chin. Nos cruzamos fugazmente en un restaurante. Necesito hablar contigo. Quedamos para un café, y Victoria llegó armada. Había investigado tras nuestro encuentro. Localizó en redes a Ashley, la novia universitaria de Samuel. Contactó con ella. Supo del préstamo empresarial que destrozó su crédito. Encontró a la mujer anterior a mí. Intentó colarse en su contrato de alquiler. Halló a otra de su pueblo natal, a la que añadió temporalmente al seguro del coche, y luego tardó meses en sacarla. Hay un patrón clarísimo, dijo Victoria mientras desplegaba documentos sobre la mesa como pruebas policiales. Apunta a mujeres independientes económicamente, entra rápido, y luego intenta meter su nombre en todo lo que poseen. Contigo se volvió más refinado. El ultimátum nupcial era la palanca, pero el objetivo siempre fue el mismo. Ayer rompí con él. Me gritó más de 1 hora. Dijo que estaba paranoica, que tú me habías envenenado. Luego soltó algo muy revelador. De todas formas, te habría hecho rica, como si acceder a mi dinero fuera un favor que me hacía. Victoria empujó una carpeta hacia mí. Lo tengo todo documentado. Intentos de obtener mis datos bancarios. Conversaciones sobre añadirlo al título del coche. Presión para que le dejara gestionar mis inversiones. Si alguna vez lo necesitas para algo legal, es tuyo. Cogí la carpeta sintiendo una vindicación que no era solo mía, sino también de Ashley y de todas las demás. Gracias por avisarme, dijo Victoria. Probablemente me salvaste de un error catastrófico. A mí nadie me advirtió. Me alegro de haberte escuchado. Llegó octubre, el mes que habría sido mi boda. Rachel insistió en ir a los jardines botánicos el día que hubiera sido la ceremonia. Confía en mí, dijo cuando protesté. Llegamos y había una boda en curso. Los 2 profesores jóvenes a los que patrocinamos anónimamente con los 8,000 del local. La ceremonia era sencilla y bellísima. La novia lloraba mientras decía los votos. Lágrimas auténticas. El novio le sostenía las manos como si fueran lo más preciado del mundo. Sus amigos y familias llenaban el jardín de risas sinceras. Rachel y yo mirábamos desde lejos, y algo que llevaba meses agarrotado en mi pecho se soltó por fin. Así es como debe verse, murmuró Rachel. Sí. Jennifer, la coordinadora, nos vio y se acercó. Lily, esperaba encontrarte. La novia me pidió expresamente que te diera las gracias si algún día te veía. Dijo que alguien creyera en su amor cuando ellos no podían pagarlo. Significó más que el dinero. Vi su primer baile y, por primera vez desde lo de la sastrería, lloré. No de dolor ni de arrepentimiento, sino de algo parecido a la paz cerrada. Mi dinero había creado alegría real en lugar de financiar una farsa. Y de algún modo todo había valido la pena. Rachel y yo salimos de los jardines cuando caía el sol. Los recién casados seguían bailando bajo guirnaldas de luces con sus invitados. Yo había ayudado a pagar aquello y, camino a casa, sentí algo inesperado. No tristeza por no ser mi boda,
sino felicidad limpia porque mi dinero hubiera creado algo verdadero y hermoso. ¿Estás bien?, preguntó Rachel al llegar al portal. Sí, de verdad lo estoy. Y lo estaba. Las semanas y meses siguientes se deslizaron de la mejor forma posible. No el vértigo caótico de crisis y drama, sino el flujo tranquilo de una vida que por fin encajaba. El trabajo me absorbía, pero de manera sana. Ser socia junior trajo clientes de peso, una tecnológica trasladando su sede a Denver, una cadena renegociando alquileres de centros comerciales por todo el estado, casos complejos que necesitaban toda mi concentración y mi experiencia. Una tarde, Margaret me llevó aparte. Últimamente estás diferente. ¿Diferente cómo? Más precisa, más firme, como si te hubieras quitado un lastre de encima. Tenía razón. Sin las críticas permanentes de Samuel, sin revisar obsesivamente mis cuentas por movimientos sospechosos, sin tener que justificar cada decisión profesional, por las noches recuperaba una energía que había olvidado que poseía. Empecé a guiar a asociadas jóvenes, igual que Margaret me había guiado a mí. Cuando Emily, una chica de 26, llegó angustiada porque a su novio de pronto le fascinaba mucho su futura herencia, no dudé. ¿Ya te ha pedido que añadas su nombre en alguna cuenta o escritura? Emily asintió lentamente. Dice que sería una prueba de confianza. No lo hagas. Y si lo convierte en ultimátum, ya tienes toda la respuesta que necesitas sobre lo que de verdad busca. Un mes después volvió para agradecerme. Había roto cuando él pasó de súplicas a órdenes. Seguro que me salvaste de un desastre enorme. Me alegra haber podido advertirte a tiempo. Rachel y yo comenzamos a organizar cenas mensuales en mi piso, solo mujeres profesionales solteras, compartiendo contactos, estrategias y apoyo. Una red sin formalismos donde hablábamos sin filtros de señales de alarma, autonomía financiera y de cómo salir con alguien cuando ya eres exitosa. En una de esas cenas, Michelle, abogada fiscal, soltó una frase que se me quedó grabada. Yo creía que tener dinero facilitaría las relaciones, y lo único que hace es mostrar quién es cada uno mucho más rápido. Todas asentimos en silencio. Un año después de cancelar la boda, Margaret me llamó a su despacho. Samuel ha vuelto a Phoenix. Ahora vende coches en un concesionario. ¿Cómo lo sabes? Tengo ojos en todas partes. Sonrió. Incluida la madre de una chica que sale con un compañero del padre de Samuel. Por lo visto ahora anda con una mujer que tiene un catering. Y el padre ya le está enseñando cómo meter su nombre en el contrato de alquiler de la cocina industrial. Esperé sentir rabia, ansiedad, o el impulso irrefrenable de buscar a esa desconocida y advertirla. No llegó nada de eso, solo una leve lástima por ella, y el deseo de que lo descubriera pronto. Yo ya avisé a Victoria, dije. Lo documenté todo. Su patrón está ahí para quien quiera verlo. No puedo salvar al mundo entero de él. Muy maduro por tu parte. Solo quiero que sea el problema de otra, no el mío. Y lo fue. Samuel se convirtió en alguien irrelevante. Un capítulo cerrado. Una anécdota de advertencia que a veces contaba a chicas jóvenes, pero que ya no llevaba encima como una mochila. Mi vida sentimental siguió siendo casi inexistente, pero por decisión propia. Salía de vez en cuando, conocía gente interesante, pero había desarrollado una alergia fulminante a ciertas señales. Un tipo, en la segunda cita, miró mi apartamento y soltó. Esto es demasiado bonito para vivir sola. Parece un desperdicio. Terminé la velada ahí mismo. Otro, en la tercera cena, comentó que no necesitaba un coche tan caro y que podía cambiarlo por algo más práctico. Bloqueé su número antes del postre. Rachel se reía. Es hilarante. Tienes tolerancia cero. No es tolerancia cero. Son estándares. Hay diferencia. 18 meses después de la ruptura, Douglas, el de la boutique, me llamó. Tengo una petición extraña. El señor Patterson, el veterano del traje, lleva meses preguntando si puedo poneros en contacto. Quiere invitarte a comer para agradecerte como es debido. ¿Te animas? Mi primer impulso fue decir que no. Podía ser incómodo, pero algo me hizo dudar. Déjame pensarlo. Llamé a Rachel. ¿Tú qué harías? Yo iría. Puede darte cierre a la única cosa buena que salió de todo aquel desastre. Y si es raro, te levantas y te vas. Acepté. James Patterson apareció en el restaurante acompañado de su esposa Karen. Eso lo hizo todo 1000 veces más fácil desde el minuto 1. Rondaban los 50. Eran cálidos, auténticos, de esos que te hacen sentir cómoda al instante. No conozco toda la historia, dijo James tras pedir. Douglas no quiso dar detalles y yo no quise curiosear, pero necesito que sepas lo que ese traje significó para mí. Contó que había estado 8 meses en paro tras dejar el ejército, solicitando puestos de seguridad corporativa sin llegar a ninguna parte. Que ponerse aquel Tom Ford para la entrevista lo cambió todo. No solo cómo lo veían los demás, sino cómo se veía él mismo. Me sentía invisible, como si mi experiencia militar no valiera nada en el mundo civil. Pero cuando me puse el traje y me miré al espejo, vi a alguien que pertenecía a esos espacios, a alguien profesional, alguien valioso. Karen le apretó la mano sobre la mesa. Llegó a casa ese día y lloró. Dijo que una desconocida le había devuelto la dignidad cuando ya casi no le quedaba esperanza. No fue
fue solo el empleo, aunque sí lo consiguió y lo han ascendido 2 veces. Fue recuperar la confianza. Ese traje se convirtió en su uniforme de entrevistas, su amuleto para cada reunión importante. Hablamos 3 horas de todo menos de Samuel. Me contaron de su hija en la universidad, del trabajo de Karen como profesora, de los viajes que planeaban al jubilarse. Antes de despedirnos, Karen dijo: «Sé que puede sonar raro, pero nos encantaría seguir en contacto. Le diste a James algo muy grande cuando no tenías por qué. Eso importa». Se convirtieron en amigos de verdad, los que te invitan a la graduación de su hija, que te mandan fotos de sus vacaciones, que de verdad se interesan por tu vida. James y Karen me recordaron que la gente buena existe, gente que valora un regalo sin intentar manipular a quien lo da. 2 años después de cambiar las cerraduras, me desperté un martes cualquiera y noté que algo era distinto. Preparé café en mi cocina, mirando el skyline de Denver a través de las ventanas que yo misma elegí cuando compré el piso. La luz de la mañana dibujaba figuras en el suelo de madera que había visto 1000 veces, pero que ese día aprecié más que nunca. No había pensado en Samuel en semanas, ni con rabia, ni con remordimiento, ni siquiera con curiosidad. Simplemente había dejado de existir en mi universo. Miré alrededor, cada mueble elegido por mí, cada cuadro comprado por mí, la estética limpia que era solo mía, el despacho donde trabajaba hasta tarde en casos que me apasionaban, el dormitorio donde dormía profundamente sin miedo a que alguien planeara vaciarme las cuentas, mi Range Rover en el garaje, pagado y cuidado, mi cuenta de ahorros de nuevo en 6 cifras y creciendo, mi carrera exactamente donde quería, casos desafiantes, compañeros que me respetaban, de socia junior a senior en pocos años. Lo más importante, había recuperado la confianza en mis instintos, escuchaba las alarmas en vez de justificarlas, detectaba la manipulación antes de que echara raíces y entendía que proteger lo que había construido no era egoísmo, era supervivencia. Esa mañana, tomando café en silencio en mi casa, por fin comprendí lo que mi madre siempre intentó enseñarme. La verdadera riqueza no es solo dinero, es dignidad, límites, autorrespeto, la sabiduría de ver cuando alguien quiere restar en vez de sumar, y el valor de alejarte de quien te ve como botín en lugar de como pareja. Lo conservé todo, lo protegí todo, construí una vida que era enteramente mía. Y en algún lugar de la ciudad, James Patterson seguramente se estaba poniendo aquel Tom Ford gris carbón con corbata burdeos, irguiéndose un poco más, recordando que pertenecía ahí. Algo bueno había nacido de mi peor error. Miré la foto enmarcada sobre el escritorio. James, el primer día de trabajo, orgulloso y seguro en el lugar exacto al que pertenecía. La verdadera venganza no era destruir, humillar ni montar espectáculos. La verdadera venganza era negarme a ser la víctima que él había planeado. Era proteger lo mío y avanzar sin arrastrar su manipulación como equipaje. Era dormir tranquila sabiendo que había elegido el autorrespeto antes que la aprobación social. Era estar sentada en mi casa, tomando mi café, viviendo mi vida, completamente libre de alguien que me vio como activo a adquirir, en vez de como persona a amar. Eso, al final, era la venganza más dulce. Terminé el café, me vestí para ir al trabajo y salí del apartamento con la cabeza bien alta. Samuel Brennan había intentado arrebatarme todo lo que construí. Lo conservé todo, hasta el último centímetro, y nunca me había sentido tan poderosa en mi vida.